a Conexiones en este miércoles 6 de diciembre de 2017. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Usted nos encuentra en la transmisión simultánea también en las plataformas digitales, en el fanpage de TVO, Canal 23. También estamos en el Periscope, en la plataforma Periscope de Twitter, en la transmisión simultánea. Si desea, tiene la otra opción también, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 para que nos acompañe en la transmisión continua. Dos números están habilitados, si ustedes desean pueden tomar nota, 2263-0023, 2264-9179, que ahora lo tiene en pantalla. Antes de presentar a nuestro invitado, mostrarle un poco sobre las noticias más importantes de las últimas horas, pero también las que han estado en principales portadas de los impresos de nuestro país. Esto es lo que tenemos de hace más o menos una hora y media atrás. Diario El Mundo daba esta información, dice Gregorio Sánchez Trejo será reemplazado en la presidencia de FEDAES. El abogado Marco Gregorio Sánchez Trejo, centro de una polémica elección como director de la CIGET, será reemplazado como presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, y la Asociación de Abogados de Oriente, a la que corresponde dicho puesto. Elegirá un nuevo titular este sábado, o sea, el próximo sábado, en una asamblea general. La decisión de realizar una nueva elección fue notificada ayer por parte de la Asociación de Abogados de Oriente al directorio de la FEDAES, según la información que dio el abogado Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, CEF, una de las asociaciones que conforman la federación. Esta información también es de los últimos minutos de esta tarde, de miércoles, y es un comunicado de la Sala de lo Constitucional. Dice, en resolución firmada hoy, la Sala de lo Constitucional estableció una medida cautelar en el sentido de que el Tribunal Supremo Electoral deberá conceder a los candidatos no partidarios un plazo complementario a los 90 días para que presenten los requisitos que exige la ley para su inscripción. Leo un párrafo adicional de esta notificación de Sala de lo Constitucional. Dice que los demandantes manifestaron anteriormente que las actuaciones del Tribunal Electoral les habrían vulnerado los derechos a optar a un cargo público y seguridad jurídica, ya que ésta omitió de manera deliberada cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral. Por una parte, no les reconocieron en tiempo la candidatura no partidaria y por otra, dicha autoridad no tenía preparado al momento de la convocatoria de elecciones un formato para los libros para la recolección de firmas y huellas de los candidatos no partidarios, lo cual provocó un retraso injustificado en la autorización de los libros y que afectó el plazo de 90 días que establece la ley de partidos políticos para la recolección de firmas y huellas, reduciéndolo a 47 días. Bueno, interesante. Esta es otra información. La madera de la prensa gráfica de este día dice 2 psicólogos para 28.500 policías, profesionales de salud mental solo cuentan con 34 auxiliares. La prensa gráfica está dando seguimiento también a LPG Datos, que está preparando una batería de encuestas y dio resultados ayer sobre la elección presidencial. Esto es donde Arena lidera la intención de voto en la presidencial. Esta información ocurrió el día de ayer, donde Arena tiene 21.9, el FMLN, o más bien Nayib Bukele, 15.7 y el FMLN 9.8. Pues bien, ahora este día LPG Datos ha publicado en la prensa gráfica este otro seguimiento de encuesta. Arena lidera la contienda legislativa, dice que Arena y FMLN son los favoritos para obtener la mayor parte del pastel legislativo, pero la intención de voto a favor de los izquierdistas ha caído mientras surge la intención de votos por un eventual partido del alcalde capitalino, si ese es el caso. Ahí hay un poco de tema de detalle de intención de votos para diputados, para alcaldes, el desglose de cada uno de los partidos políticos, cómo estaría comportándose. Elecciones legislativas, dice, es la menos atractiva, la cantidad de personas con preferencia electoral municipal es del 52% y esta cifra baja al 40% en la legislativa. Mientras tanto, ahí tiene un poco el detalle de simpatía partidaria, que es la gráfica central, que es la que estamos mostrando ahí, sobre la simpatía partidaria, cómo ha sido el comportamiento de simpatía partidaria desde 2006 hasta noviembre de 2017, el comportamiento del FMLN, que tiene una caída sostenida, si ustedes la observan, desde 2014 con 30.8 hasta llegar ahora en 2017 con 15.2, prácticamente la mitad que ha perdido. El partido Arena tuvo una disminución, pero un repunte en febrero de este año, y luego también ha tenido siempre una tendencia a la baja, pero por arriba del FMLN. Y así el comportamiento de los partidos políticos, de acuerdo a la encuesta del LPG Datos, el elector es más moderado y neutral, un poco la interpretación también de algunos dirigentes políticos, el gobierno que debe replantearse, dice su trabajo, dicen los políticos y analistas. En el otro tema de portada de la prensa gráfica, 2 psicólogos que atienden a 28.500 policías, está el seguimiento.
Rebelión de los policías añadió tensión tras comicios. Este se refiere al caso concreto de Honduras, en la situación que se generó el día de ayer, donde continúa el impasse en torno al pasado evento electoral. Diario El Mundo dice: Corte Suprema de Justicia evalúa 6 casos más por enriquecimiento ilícito. Es el detalle de algunas declaraciones que dio Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Todavía no se sabe de qué casos en particular se está hablando, pero sí se habla de 6 funcionarios. Suspenden cirugías por falta de ropa estéril en el Hospital Sacamila. La situación de los hospitales públicos en nuestro país, que simplemente es grave. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, bienvenido, es un gusto. Gracias, William, es un gusto estar contigo. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con sucursales en el occidente del país, zona central para central y el oriente de El Salvador, 19 sucursales a nivel nacional. Pues bien, Roberto, yo creo que hay varios temas en agenda para que pudiéramos reflexionar. Creo que me parece que es un poco relevante hablar de esto que ha estado en agenda en las últimas 2 semanas. Vamos a ver si lo podemos mostrar también en el full pantalla, y es lo que ya mostrábamos al inicio de la entrevista. Gregorio Sánchez Trejo, que será reemplazado en la presidencia de FEDAES. Es decir, aquí se ha salvado, digamos, un escollo que tiene que ver estrictamente con el conflicto o la colisión de intereses que él podía tener como dirigente de una gremial de abogados, de la federación más bien, para ser más preciso. Pero el otro tema es el tema CIGET. Pero bueno, en principio, ¿cuál es la interpretación, Roberto? Bueno, es que la forma como se dio la elección de Sánchez Trejo con la CIGET, que pues ha sido bastante cuestionada por esa creación express, como se dice, de sector privados para tener al encargado o a la tercera persona que es representante del sector privado en la CIGET, para tener de alguna manera vía libre para tomar decisiones sin mayores obstáculos, fue bastante atropellada y cuestionada, y esto de alguna manera contamina entonces también a la FEDAES, porque su presidente es el que justamente, digamos, a mi manera de ver, no debió haber aceptado eso, porque la forma como llegó pues es altamente cuestionada. Entonces la FEDAES quedó en una situación bastante difícil, contaminada por este efecto. Y ahora creo que ha hecho bien la FEDAES, pues, de decir, si este señor pues es ahora, digamos, está vinculado a al gobierno claramente, y si además de eso se hace a través de un proceso cuestionado, pues digamos, se va a cuestionar el proceso de la FEDAES. Se puede correr el riesgo de la credibilidad de la FEDAES afectada, y creo que las asociaciones de abogados bien han hecho en separar para evitar algún conflicto de interés, ¿no? Ahora, de hecho, sí, nosotros como Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción ya habíamos pedido de que o él pues renunciaba o él se separaba del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este caso, Roberto, son como 2 momentos, 2 situaciones concretas, ¿no? Claro, están vinculadas de alguna manera, pero lo del tema de él como integrante de FEDAES, obviamente tiene que ver con la colisión de intereses. Pero el otro punto es lo que ha pasado, porque él finalmente fue juramentado como director, uno de los directores de la CIGET, ¿no? Exacto. Dentro de ese proceso que la ANEP ha considerado que es viciado, inconstitucional, y que dice que, bueno, fueron creadas más de 60 asociaciones express solo para que fueran a votar y inclinaran la balanza a favor entonces de Sánchez Trejo, que sería como prácticamente los dados cargados a favor del Ejecutivo. Sí, es que eso es lo que se percibe, porque además el mecanismo que se emplea para esta elección no es nuevo. Ya se había utilizado para el caso de la elección de los comisionados al Instituto de Acceso a Información. Si tú te acuerdas, también el sector privado podía nombrar un representante de la terna que iba a escoger el presidente, y se crearon también bastantes cooperativas express en ese momento para llevar a una persona cercana al gobierno. Y ya se había también utilizado, si no mal recuerdo, en el caso del Consejo del Salario Mínimo.
O sea, este es un mecanismo pues que ya está bastante cuestionado, de a última hora crear, es como que, no sé, a última hora en una elección, en una junta directiva, de repente, mire, vas metiendo gente a última hora para que los números te favorezcan. Y eso creo que es lo que te decía, ha contaminado no solo la elección de la persona que va a la CIGET, sino también pone en cuestionamiento la idoneidad de un presidente de una federación que va a ser parte de la elección de unos magistrados que ni más ni menos son los magistrados de la Sala de la Constitucional, con la importancia que esta sala tiene. Ahora, Roberto, el hecho de que él entonces ya no siga más como presidente de la FEDAES tampoco salva toda la otra discusión que hay alrededor de la CIGET. No, digamos, son como dos situaciones paralelas, pero conectadas, pero... Sí, la diferencia es que queda cuestionada la elección de la CIGET, porque es el procedimiento, es el mecanismo, independientemente de quién sea la persona, es el mecanismo que no ha sido adecuado. Eso no salva el cuestionamiento a ese proceso. Lo que se hace son pues retirarlo del proceso de elección. Lo que puede pasar a él es que pues se quede sin el plato y sin la cena, porque si viene la sala y admite el amparo que se ha presentado en esa elección, pues digamos que él también pues quedaría fuera momentáneamente de la CIGET hasta que la sala resuelva. Creo que yo lo conozco poco, pero no debió realmente haber aceptado de esa manera. No creo que hubiera quizá buscado otras alternativas, o hubiera preferido mejor pues quedarse en una FEDAES, que si hubiera hecho bien su trabajo, él hubiera quedado realmente también bien prestigiado. Ahora, porque finalmente en el tema de elección irregular o no de la CIGET, de directores de la CIGET, será la sala la que tomará una decisión final, ¿no? O sea, sí, porque hay un amparo. Y tal parece que todo apuntaría, sí, una petición que hubo, ¿no? Por parte de la ANEP, ante la sala. Pero bueno, por lo que uno ha leído un poco y alcanza a ver, tal parece que efectivamente la sala sí podría tomar una decisión que sea contraria entonces a ese proceso de elección. Yo no estoy seguro si hay antecedentes. Ya la sala no sé si resolvió en el caso de los convencionados del instituto. No me recuerdo. Bueno, la OIT también resolvió en el caso del Consejo del Salario Mínimo. Puede haber jurisprudencia que permita a la sala aceptar la demanda de amparo. Es posible, ¿no? En este caso pues quedaría sin efecto. No sé si continúa el que ya estaba o el gobierno va a decidir pues buscar otros caminos o hacer otra elección. No sé qué puede pasar si realmente digamos hay un amparo. Lo que está claro, lo que puede pasar es que él como tal no podría, digamos, entrar en ese momento hasta que se resuelva el amparo. Ahora, por sanidad, ¿qué es lo que debería estar pasando alrededor de estas dos situaciones? Porque claro, lo que está en juego en el tema de la Federación de Asociaciones de Abogados es ni más ni nada menos que la postulación, ¿no?, de una parte de candidatos que serán enviados a la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso por un lado, y en este momento eso está bastante fuerte en términos de decir qué tipo de funcionarios son los que se van a elegir. Y lo otro tiene que ver obviamente con elección de Asamblea Legislativa el próximo año. Vista la importancia que ha tenido la Sala Constitucional en la dinámica política del país y en la dinámica jurídica del país, no hay duda de que los que vayan a llegar, ahora hay que subirles la vara, si es que no, al menos la misma vara de calidad que tenían o que tienen estos magistrados. Porque ya no solo, fíjate, la Sala de lo Constitucional resuelve si es algo constitucional o no, en términos de que antes, por ejemplo, no entraba en temas como de presupuesto, pero ahora, según pues el precedente jurídico, el hecho de que la Constitución le da ciertos derechos sociales a la población, la sala con eso ha podido decir, mire, el presupuesto tiene que tener estas características,
y si no lo cumple es inconstitucional. O sea, el poder que le da ahora también a la Sala de lo Constitucional para influir en la política pública. Entonces ya no solo es, los tribunales constitucionales en muchísimos países son determinantes, para bien o para mal. Mira lo que ha pasado en Honduras o lo que pasa en Nicaragua, que son tribunales que permiten la reelección y las consecuencias pues son graves porque el poder que tiene la Sala de lo Constitucional es muy grande. Y ese plato, por lo tanto, es bien apetecido para quererlo controlar. Roberto, modificar la vara en términos de tener una buena calidad de candidatos y después funcionarios electos en Corte Suprema de Justicia, ¿qué tanto pasa entonces por modificación de disposiciones, reglamentos o otro tipo de cosas? Y digo, porque al final, en uno de los foros, ayer alguien decía, por ejemplo, un experto en esa materia decía, en el marco de la Semana de la Transparencia, por cierto, ¿no?, que bueno, se tiene esta Sala de lo Constitucional y fue electa con todo el mecanismo que ya de alguna forma ha sido cuestionado, ¿no? Pero desencadenó, digamos, desembocó ese proceso en una sala como la que se tiene, que de alguna manera con todos los altos y bajos, pero prevalece más las resoluciones apegadas a derecho y en defensa de la democracia, de alguna forma, digámoslo así. Pero se está con las mismas reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre poder tener con esos mismos instrumentos mejores candidatos? Se puede hacer una mejora, pero acuérdate que efectivamente los procedimientos con los que se venían eligiendo a magistrados de antes controlados por el poder ejecutivo, magistrados vendidos a los partidos políticos, se eligieron con el mismo esquema estos magistrados que con el anterior. En ese sentido podemos decir que esta elección que hubo de los 4 magistrados fue providencial. Humberto Sáenz. Porque en su momento, cuando se estaba en el proceso de elección, todo el mundo asumía, bueno, lo que pasa es que el FMLN está viendo su cuota con nombre y apellido, exacto, ¿no? Estos 2 magistrados, Arena por el otro lado, otros 2. Se creyeron que Florentín y Sidney estaban más inclinados al frente y que Rodolfo y Belarmino más a Arena, y no resultó así. Pues digo, fue providencial porque estas personas realmente actuaron a conciencia, actuaron independientemente de acuerdo a sus conocimientos y a su honestidad, y no a partidos políticos, no respondían a partidos políticos, ni respondían siquiera a poderes económicos, y esa fue la experiencia que tuvimos. Y lo que significó eso para el país, ellos han enderezado una gran cantidad de leyes que quisieron torcer justamente los partidos políticos. Ellos han hecho reformas que los partidos políticos tuvieron que haber hecho. Claro, eso venían peticiones de ciudadanos que decían, mire, el voto por rostro, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos. Es cierto que son peticiones de ciudadanos, pero bueno, ellos fueron los que resolvieron. Y esas son reformas políticas que nunca los políticos habían querido hacer. Y se logró. Y se logró incluso cuando no existía el Instituto de Acceso a Información, se logró también que reconocieran ese derecho del ciudadano a la información pública. Y eso abrió la puerta. ¿Te acuerdas cuando dijeron que las declaraciones de patrimonio eran secreto de Estado? La sala vino con una interpretación de la ley de propiedad de 1959 y dijo no se puede abrir. Y mira lo que sucedió al abrir eso. Todos los cambios que han habido, las posibilidades de poner a expresidentes como enriquecimiento ilícito se abrieron. La posibilidad de poner en el banquillo a personajes que están allí en lista de espera, que ya podemos hablar de por qué no tanta espera. Y a veces ya ha hecho condenas. Pero pesa entonces más el tema de voluntad, de disposición de quienes quienes eligen. Sí, tiene que ver mucho, ese es el punto, o sea, tiene que ver mucho con la escogitación de las personas. Entonces lo que estamos pidiendo nosotros, por ejemplo, que hay ciertos vacíos en esos mismos procedimientos que pueden ser corregidos. Por ejemplo, que sea más público, ponerlo más en vitrina, a ver cómo se desarrolla, poner las entrevistas. Tú cuando haces una audiencia en Estados Unidos y vas a preguntarle a un funcionario porque quieren ver si ese funcionario pasa o no
digamos, las pruebas, pues, te están televisando. Y eso creo que ayudaría a el hacer público y transparente ese proceso. Ayudaría, por ejemplo, a que se tome determinado tiempo las entrevistas, que no sea una formalidad. Ayudaría a que se le hagan una serie de preguntas que son más de fondo. No, mira, ¿de qué color es la camisa que traes? Estoy ridiculizando, pero preguntas que son muy, muy formales. Creo que el proceso en sí, sin hacerle incluso grandes cambios, puede tener reformas, puede mejorar los filtros. Ya no se diga, bueno, la FEDAES de hecho ha creado unos criterios de elección. Vaya, y eso es importante, ¿no? Porque la FEDAES, el primer filtro está ahí. O sea, es decir, depende de lo que seleccionen ellos, lo que llega a la Asamblea Legislativa. Ellos se han puesto, la asociación, y creo que correctamente, hoy mencionaron justamente los abogados ¿Y si crees tú Guerrero que es mucho más riguroso el procedimiento establecido por FEDAES ahora? El que va a poner, si se aprueba, no estoy seguro si ya lo aprobaron, pero es lo que pareciera que ya las asociaciones de abogados han discutido y han puesto unos criterios que te diría son bastante buenos. Retoman lo de la sala, porque es aquello de que no puede haber un funcionario, menos para un tribunal, que es la persona que juzga, ser o haber sido un militante de un partido, porque juzga de acuerdo a ciertas fidelidades. Otra cosa es la simpatía. Las simpatías no las puedes quitar, o las ciertas inclinaciones, pero la militancia, el haber participado, el haber sido candidato, te inhibe, y yo creo que eso lo retoma la FEDAES. La FEDAES también retoma algunos aspectos de que el candidato tiene que presentar determinadas solvencias, determinadas pruebas de su trayectoria profesional, de su trayectoria personal. Y son 9 criterios que mencionaron que ahora van a aplicar, y creo que eso va a ayudar a que esos 15 ellos manden, y ojalá que el Consejo Nacional de la Judicatura haga también con sus otros 15, para que de los 30 la Asamblea Legislativa se vea obligada a escoger los mejores y no exista ese mecanismo de reparto que históricamente se ha hecho. Pero entonces, como la lógica sería, los 30 que llegarían a la Asamblea Legislativa, los 30 son buenos. Entonces, ese es el óptimo que pedimos. Ojalá que llegáramos a eso. Va a ser difícil, posiblemente, pero ahí es donde se reducen las posibilidades de que la Asamblea elija entonces Y los ciudadanos tenemos que estar vigilantes, ¿no? de ello. Tenemos que ponerle, como te digo, luz. Tenemos que poner ese proceso en vitrina, porque hoy justamente en la Semana de la Transparencia, el señor Charosky de Argentina hacía el análisis de cómo ahora la información, el saber, el conocer que tiene el público incide en los poderes públicos, y dentro de esto en las dinámicas políticas como son la elección de funcionarios de segundo grado. Perfecto, tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de justamente el tema que tenemos en pantalla hace algunos minutos, y esta orden o decisión que tuvo la Sala de lo Constitucional demandando, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que dé tiempo complementario para que se respeten los plazos que tenían los no partidarios para la recolección de firmas. Hablemos de este tema porque creo que esto nos permitirá hablar también de la elección presidencial en Honduras, el papel del Tribunal de Elecciones en Honduras y cómo nos vemos en el espejo. Todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Y creo que es bueno que haya una preocupación genuina sobre ese tema. Vamos a habilitar 2 números al regreso, estarán dispuestos ahí, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte.
Yo lo practico, lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas, tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan. Siga con nosotros, Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, nos acompaña. Estamos hablando, bueno, inicialmente comenzamos hablando sobre temas muy importantes, relevantes, ¿no? Estamos hablando de un poco la renuncia inesperada, diríamos de alguna manera, de Gregorio Sánchez Trejo de la presidencia de FEDAES, y un proceso que habría de alguna forma ahorrado entonces habría borrado un procedimiento que supuestamente el sábado se iba a tomar una decisión para apartarlo de la FEDAES, y ahora el otro tema que tenemos, Roberto, entonces tiene que ver justamente con esta orden de la Sala de lo Constitucional que otorga plazo complementario a los candidatos no partidarios. ¿Cuál es la interpretación inicial? Me parece muy positivo porque en general la cancha para los candidatos a diputados independientes está bien inclinada en su contra, porque los partidos grandes, incluso los pequeños, pues han creado un sistema que dificulta, digamos, la entrada. La cantidad de firmas que les piden, hay una serie de cosas que no son igualdad de condiciones. Por ejemplo, a un candidato independiente que va a ir por un departamento, le piden que solo recoja firmas de ese departamento, mientras que los partidos políticos, para inscribir un partido político puede ser de todo el país. De alguna manera ya ventaja el partido sobre el ciudadano. Y así hay otra serie de requisitos, ¿no? En materia de tiempos, y me parece que si el tribunal se atrasó en determinadas facilidades que debe tener el candidato independiente o para otorgar las condiciones para que el candidato independiente entre, pues es justo que se les dé más tiempo. Ahora bien, esto nos lleva a que planteemos un poco el papel del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país, pero quizás antes de eso, ver lo que puede pasar en nuestro país a futuro, en marzo, a la luz de lo que está ocurriendo en Honduras. Roberto, ¿cuál es la reflexión que están haciendo ustedes? Lo que ha desencadenado a estas alturas todavía no se conoce quién. Más bien, se sabe que sigue a la cabeza Juan Orlando Hernández, ¿no? En ese conteo de los votos finales que se hizo, pero a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha tomado la decisión de ya declarar un ganador definitivo, ¿no? Y sigue el proceso abierto. Mira, la transparencia y la certeza son fundamentales para tener credibilidad y confianza en el sistema electoral. Y esto todavía peor cuando tú has tenido avances o cuando has tenido que cada vez se ha mejorado el sistema, cuando tú ya tienes resultados prácticamente en línea. Aquí incluso lo hemos tenido en elecciones anteriores, creo que con la de presidentes no me recuerdo si fue de esa manera, pero tú hasta estabas sentado en la televisión como que estabas viendo un partido y en la medida que iban entrando las urnas, iba apareciendo en pantalla, ¿no? el movimiento. En tiempo real. En tiempo real, o sea, eso ha fallado acá, ya vamos a hablar después de lo que puede pasar, pero en Honduras, que más bien nos llevaba cierta hasta ventaja en ese sistema, de repente... Ahora bien, un paréntesis, ellos iniciaron antes con todo este tema de la famosa sábana, ¿no? Sí, del voto también por rostro, ya lo tenían. O sea, desde hace varios años lo tienen, ¿no? Sí, y no había habido así un cuestionamiento
más bien fueron ganando credibilidad el tribunal. Y el hecho de que pues se pare el conteo cuando va ganando el opositor, el hecho de que de repente se vaya el sistema y que se tarden tanto, indudablemente, independientemente de quién sea el opositor, si es un ogro o no es un ogro, a mí no me cae bien ni Mel Zelaya ni este señor, que serían un pésimo gobierno, pero bueno, si ellos ganaron, hay que aceptarlo. Pero suponte que era cierto que Juan Orlando Hernández ganó, aunque sea cierto, ya no se va a creer en esas elecciones, claro, porque ya se perdió la credibilidad. Y eso es lo que hay que evitar acá, porque acá también hemos venido, después de los acuerdos de paz, el sistema electoral fue ganando poco a poco más credibilidad y más confianza. Incluso fue ganando en momentos donde se llegó a diferencia de 60 votos cuando fue la elección de alcalde entre Samayoa y Violeta Mengíbar. Y aún así, el sistema lo que hizo fue abrió las urnas y se aceptó, o sea, el Arena aceptó la diferencia de 60 votos. Bueno, y eso le dio una cierta confianza al sistema electoral. Bueno, incluso en la elección anterior, ¿no? Norma Quijano, Salvador Sánchez Serén, finalmente la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional fue la que dijo, bueno, esto ya sí, llega, bueno, ahí procede. Creo que debieron haberse abierto las urnas, pero finalmente se dio certidumbre, sí, en medio de todo. Y el perdedor aceptó, a regañadientes, sí, y hubo medio conato, pero la realidad se aceptó. Pero a la luz de lo que ha pasado en Honduras, entonces ya hoy dice todo el mundo. Que ahora, no, y no solo a la luz de lo que ha pasado en Honduras, a la luz de lo que pasó en esa elección, porque el tema no solo fue la diferencia de 6,000, el tema fue que el desorden en el cual se dio ese resultado, porque por lo menos con los funcionarios anteriores del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chica, que creo que ha estado mejor en ese rol que en el rol que está ahora, se llevaron bien, o sea, en Araujo con Chicas se fue ganando mayor credibilidad. Veíamos en línea, pero en las elecciones, este nuevo tribunal, especialmente su presidente, armaron un desorden, parcializaron, digamos, los procesos, usaron varias pequeñas empresas pajarito para determinados conteos, se tardaron más de la cuenta. O sea, ahí tuvimos un golpe serio a la credibilidad de un sistema electoral que veníamos ganando. Y no hay, ojo, no hay hasta ahora elementos que le puedan decir al ciudadano, mire, va a ser mejor ahora que antes. Yo tengo ahora mis dudas. Quedémonos ahí porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Le voy a agradecer como siempre que le baje volumen al televisor. Bueno, parece que se nos cayó la llamada, lamentablemente. Perdón, Roberto, pero se nos cayó la llamada. A ver, o sea, pero un poco el panorama que se ha estado dibujando en las últimas declaraciones de los magistrados, de algunos sectores señalando al Tribunal Supremo Electoral, incluso más atrás, Roberto, que tiene que ver con el otorgamiento de presupuesto por parte de la misma Asamblea Legislativa, aunque eso tiene que ver con Hacienda, pero los partidos políticos de repente, ¿qué pasó en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? ¿Por qué no se le asignó o se hizo un esfuerzo de entrar más a la discusión de un mejor presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, de repente el tribunal también se queda ahí como... Mira, es que pareciera... Como la Cenicienta y otros actores tienen que ver también con las condiciones pareciera que alguien está jugando al desorden. Pareciera que alguien no quiere que el Tribunal Supremo Electoral funcione adecuadamente. Perdón, voy a para que desarrollemos un poquito después esa idea porque me parece relevante. Ahora sí me dicen que tenemos a alguien con nosotros en la línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, aquí en Salvador. Sí, díganos. Sí, la realidad que en el caso de Honduras no es extraño para nosotros, porque en el caso, si mal no recuerdo, cuando estuvo José María Lemos y Óscar Osorio y José Rivera, fue idéntico. Incluso con el caso de Barça, que se tardaron más que lo necesario en este caso. O sea, que no es cosa de que nos va a asombrar. Lo único, como está diciendo el licenciado, que hay que vernos en ese espejo,
Hay que poner la barba en remojo y ver qué se puede hacer en el futuro, o se cambie el sistema que tenemos, que es caduco y obsoleto. Perfecto. Pero gracias, muy amable. Gracias a usted por la participación. ¿Tenemos alguien más? Recogemos otra llamada, Roberto, y después procesamos un poco la reflexión. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. A ver si nos escucha, estamos al aire en este momento. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, díganos. De Tanzuela. Sí, le escuchamos, adelante. Hola. Hola. Bueno, parece que tenemos un poco de dificultades técnicas, pero es porque si no le bajan volumen al televisor es bien difícil que les podamos escuchar. Perdón, pero ojalá que nos escucharan la recomendación para que pudiéramos tener una mejor recepción de la participación de ustedes. Perdón, Roberto, entonces, esa parte, ¿no? Decías, ¿alguien está jugando a generar desorden, caos? Digo, mira, es un poco... ¿cómo es? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí la pregunta es, ¿quién tiene más capacidad de pescar? Porque yo tuve contacto con una empresa, Afilón, conozco a la persona, a Carlos Vela, es una persona seria, incluso cercana al frente, que le presentó un sistema integrado de una tecnología buena. Se dijo que no tenía experiencia, le ofrecieron muy poco, que ese es uno de los problemas que ha habido, justamente por falta de presupuesto, porque no le han dado el presupuesto también suficiente. Pero le redujeron casi 15, un poco más de 15 millones de dólares al tribunal. Sí, del presupuesto claro, que estaban entonces demandando. También lo que ofrecen, hay muchas empresas que son buenas que no te van a aceptar algo así, pero se pudo haber arreglado con ellos y tener un sistema en línea que ni siquiera ya usaba el scan, era no conozco de estas tecnologías, pero él me decía, mira, no, es que esto ya permitiría, tendría la gente su tablet ahí en el puesto y todo el sistema estaría integrado, estaría las cosas encriptadas, es decir, protegidas para que no pudiera haber un manoseo. Y sin embargo él fue, no digo nombres, me estuvo contando, fue donde algunos dirigentes él sintió que no les interesaba algo que fuera realmente ordenado. ¿Quién gana? Lo dejo de interpretación. Pero es jugar con fuego, digo, porque al final de cuentas uno sabe cómo se desencadenan ciertas situaciones, pero no sabe en qué van a derivar. Y no necesariamente en medio del caos. Es jugársela. No, se la están jugando. Ahora, puede ganar el más ordenado. En el desorden gana el más ordenado, el más disciplinado. Ponte a pensar de que ahora, en el actual sistema, son ciudadanos los que van a estar, digamos, sustituyendo a los partidos políticos, aunque va a haber observadores, pero van a ser ciudadanos. Antes, a mí personalmente me gustaba más antes, en el sentido de que se autovigilaban entre ellos. Y, claro, ganaban más los que tuvieran más disciplina, los que estuvieran dispuestos a llegar a las 5 y irse hasta la madrugada si era necesario, pero eso era disciplina partidaria. Ahora tú le vas a decir a un ciudadano que no está muy motivado, muchos de ellos, a votar, y le vas a exigir que se quede desde las 5 o 6 hasta las 1, 2, 3, 4 de la mañana y que llegue al día siguiente, y la logística, porque antes los partidos asumían la logística de sus militantes. Sí, toda la ellos comida, le llevaban el agua, desayuno, etcétera. el pollo campero, el agua, etcétera. Ahora no. Entonces, ¿quiénes van el riesgo que hay es que a veces determinadas urnas se queden hasta solas, es decir, solas entre comillas, es decir, que queden más a merced nuevamente de los partidos o de algún partido que pueda realmente manejar eso. Y mucha gente que no va a estar capacitada, experimentada en cómo se hacen las cosas. Esa situación requiere, indudablemente, que esté más ordenada. Pero los que tengan más disciplina, el partido más disciplinado, etcétera, puede sacar ventaja de eso. Así que
el que maneje más el padrón, el que maneje más el sistema centralizado. Si el sistema tiene huecos, el que tenga más capacidad de entrar a esos huecos. Pero igual se es jugar con fuego, ¿no? O sea, claro que sí, claro que sí. Y podemos pasar igual semanas en una situación difícil, y se puede echar al traste la credibilidad del sistema electoral a la víspera de una elección presidencial. Lo que nos queda ahorita prácticamente, ¿qué sería? Diciembre, que es prácticamente embajada, ¿no? Porque ni siquiera podemos contar con el mes completo, ¿no? Porque ya después del 20 es difícil. Ajá. Enero, febrero. Tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de eso. ¿Se puede corregir, digamos, en lo que queda para poder salir un poco más o menos no tan trasquilados en ese proceso electoral del próximo 4 de marzo? Bueno, platicamos después de esto. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Bien, estamos al cierre de conexiones. Roberto, nos quedan 13 minutos. A ver, para cerrar un poco sobre el tema electoral, entonces decíamos prácticamente lo que nos queda son 2 meses para la elección de marzo, ¿no? Entonces, con todas las irregularidades, debilidades, lo que sea que se han planteado, ¿aún se pueden hacer algunas correcciones? ¿Crees que sería posible? Yo creo que sí, pero no desconozco qué presupuesto tienen, sé que en algunos de ellos hay voluntad, pero no sé si hay voluntad en otros. Se está a contratiempo, y la empresa, acuérdate que también la única que quedó, la Smartmatic, es una empresa cuestionada por haber hecho realmente, haber trastocado datos creo que en Venezuela y lo no de sé Venezuela, qué otros que ha sido países. lo más evidente, sí. Entonces vamos con un mal presidente del Tribunal Supremo Electoral, con el mismo Tribunal Supremo Electoral que nos falló en las elecciones pasadas, que no ha corregido muchos de los errores. Vamos con una nueva forma de vigilancia y vamos con una empresa cuestionada. O sea, preocupante. Mientras tanto, lo que sí ya se tiene, Roberto, son este tema de encuestas, y me gustaría conocer un poco la opinión, el análisis, porque esta es la que ha dado a conocer el EPG Datos de la prensa gráfica. Bueno, ayer lo que tenemos acá es, Arena decía, lidera intención de voto presidencial. Arena 21.9%, Nayib Bukele 15.7%, el FMLN 9.8%. O sea, en muchos años de procesos, eventos electorales, parece que es primera vez, y si no me recuerdo, que el FMLN aparece como en una tercera posición. Digo, tomando como referente esta fotografía del momento. En las encuestas de ahora, más de un año de las elecciones, no hay duda de que pueden cambiar mucho. Sí. Marcan la tendencia del momento, como digo, te puede cambiar, pero ya empezamos a ver quiénes son los posibles candidatos, y sobre esa base ya puedes más o menos proyectar cómo se darán las cosas. El Frente tiene un doble problema, y es que tiene el desgaste natural de gobierno y de un mal gobierno, una mala gestión, y para colmo viene el golpe que les da Nayib, y eso se expresa justamente en esa caída. Ya antes de Nayib el Frente venía cayendo, pero poco, pero ahora con uno de Nayib pues cae bastante, y pareciera pues que el efecto Nayib les ha afectado. Y Arena, que tiene, acuérdate, cierto freno a su caída, es el partido que ha estado exponiendo a sus 2 principales candidatos, lleva 2 buenos candidatos, son de alguna manera outsider al partido, no vienen de ese hueso duro, y han estado exponiéndose públicamente, y eso también le da una ventaja a Arena, y el Frente todavía también no ha definido candidato. Sí. Nayib Bukele
es posible candidato pero no tiene partido. Todo eso complejiza el poder predecir, porque igual, si Nayib tiene 70% de simpatías y lo tiene más en los jóvenes, pero resulta que los jóvenes son los que menos van a votar. Sí. Nayib es el que tiene quizá más simpatías, pero no tiene organización partidaria y necesitas estructura partidaria, ¿no? Y eso, para hacerlo, tienes que traducirlo en esa simpatía, traducirla en votos cuesta. Pero supongamos que van a ir, supongamos que logra constituir un partido, supongamos que tiene cierta estructura territorial, supongamos que va a tener dinero, el frente corre el riesgo de quedarse en las elecciones presidenciales de tercero, y que la disputa puede ser entre Callejas o Simán versus Nayib. El frente tiene que pensar, porque mira, a mí Nayib obviamente no me gusta su comportamiento, su trayectoria, no de lo que dice, porque muchas de las cosas que dice me gustan. Lo que no me gusta es su trayectoria, su comportamiento, porque apenas ha tenido un poco de poder y lo que ha hecho no me ha gustado, de signos de nepotismo, lo que posiblemente puede haber hecho con los troles, la intolerancia a la crítica. Bueno, hay una serie de cosas que podemos ir sacando, pero no hay duda de que es una persona que tiene una popularidad, porque ha logrado con su imagen capturar parte de un segmento de la población sin partido. Y ese segmento que ha capturado, pregunto, sobre todo proviene del FMLN. Yo creo que la mayoría viene del FMLN, no necesariamente, viene algo del FMLN. Te decía que el FMLN ha venido cayendo por el desgaste de un gobierno pues que no acaba de resolver. Es la tendencia roja que tenemos ahí, ¿no? Exacto. Y lo mostramos de 2014 para acá. Pero el efecto Nayib le ha quitado, pero más bien lo que creo es que Nayib ha logrado entrar también a ese segmento que en encuestas anteriores aparecía con una línea gris, que es la línea de los sin partido, de los que no les parece ninguno de los dos. Yo creo que él ha entrado a capturar parte de esos, porque la gente no encontraba, desde hace tiempo, o sea, estaba esperando algo que se salga de la caja de arena y del FMLN. Y hoy estaría encontrando algo en donde canalizar. Entonces tiene eso. Entonces, si no aparece otra figura que le dispute, él, supongamos que va a ser el candidato y que tiene y logra construir una candidatura y no tiene algún tropiezo legal en el camino, pues el frente que toma el riesgo de quedarse atrás. Pero lo de Nayib, te decía que el discurso de Nayib, que como digo, que uno puede compartir, aunque no comparta la actitud y el comportamiento y la calidad de esta persona, pero el discurso de Nayib le ha subido la vara también al discurso, es decir, las ideas nuevas, las ideas frescas, la modernidad. Entonces, el candidato de Arena o el candidato del frente que quiera competir con Nayib, se tendrá que salir de esa caja tradicional, de ese discurso tradicional, se tendrá que salir de ese comportamiento y del ejercicio tradicional que ha habido. ¿Y hay populismo en medio de esto o no? Hay mucho populismo, por supuesto, pero ojo, y aquí es donde siento que el discurso de Simán y de Callejas, las figuras de ellos más bien apuntarían a un paso adelante, pero el discurso del frente son 10 pasos atrás. Cuando vienen y te dicen, yo quiero ser como Venezuela y Cuba. Medardo lo dijo, es decir, por eso, entonces, ¿cómo se te ocurre electoralmente? Pero ¿cuál es la apuesta del FMLN? Porque uno se queda pensando, bueno, pero si el referente para este país, si me dicen que el referente va a ser Cuba, va a ser Venezuela, pues evidentemente que cualquiera se espanta, ¿no? Cualquier elector dice, o sea, usted quiere que yo no tenga medicinas, usted quiere yo que vaya a hacer filas a los supermercados. Eso le están diciendo. No entiendo en qué cabeza no puede decir que eso. Es cierto que puede ser un discurso para los militantes, para el militante duro, pero ese militante duro no se le va a ir, le digas un discurso u otro. Y luego, o a no ser que tengan información de que el votante duro se le está erosionando.
y hay intento de consolidarlo. Yo dudo que se les erosione. ¿Sí? Dudo que, o sea, el frente tiene una estructura que no se le va fácilmente penetrar. Puede perder ciertamente algunos, pero creo que tiene una estructura que se le mantiene. Vaya, pero estamos hablando de la elección presidencial, mientras tanto la que viene de diputados y alcaldes. Pero de diputados y alcaldes se ve parecido. Y Nayib no participa para diputados y alcaldes. No va a participar. Si fuera el caso, sería un candidato en todo caso sin respaldo legislativo de ningún partido político, por lo menos hoy por hoy, ¿no? Sí, o sea, a no ser que después se le incorporen otros partidos. Si entra, obviamente, va a tener 2 años con una asamblea que no va a controlar, definitivamente. Si llegase, pues Nayib Bukele, porque y ocurra como en el caso de Guatemala en algunos momentos donde algunos partidos políticos fueron a la contienda, sacaron diputados y después en ese proceso que hubo un desgrane de diputados, que finalmente hubo un partido que tenía 15 diputados, se quedó prácticamente con 2 o 1, ¿no? Sí, yo lo veo difícil que Arena o el Frente puedan desgranarse tanto, ¿no? Pero los otros partidos... Los otros partidos sí, los otros partidos pueden verse afectados o los otros partidos pueden llevar a Nayib Bukele. No sé cuál va a ser la jugada de Nayib Bukele, pero lo que hay que entender, y este es un mensaje al Frente, o sea, si el Frente no modifica su discurso, si no va hacia la modernidad, porque posiblemente lleva una figura, de las figuras que se oyen son las figuras que son más abiertas, los Gerson, Ortiz, etcétera, son más abiertas, y estoy seguro que esas afirmaciones de Medardo pues no las comparten, ¿no? O hablar de los medios de producción para asustar a los empresarios en general, no solo el empresario grande, van con el discurso para atrás. Entonces el elemento Nayib, lo que ha introducido a la contienda electoral es ahora algo que exige más frescura, más innovación política, etcétera. No ir hacia atrás, hacia las trincheras de la Guerra Fría. No, ahí va a bajar más de lo que tienes si sigue con eso. Y creo que Arena, el problema que tiene es que sus candidatos pueden expresar eso. Pero la estructura de Arena también es muy del pasado. Ahora bien, para cerrar entonces, pero el menos interesado entonces de que participen allí Bukele en esta elección será el FMLN. Por el momento sí. Hoy por hoy, claro, hoy por hoy, sí. Y no hay que descartar también de que de repente, si la elección presidencial se va a definir y queda de tercero el Frente y se define entre Bukele o Simán y Calleja, pues que hubiera una alianza posterior con el Frente, pero el Frente ya entraría como hermano menor. Ya no es lo mismo. Exacto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por compartir siempre el análisis, la reflexión con nosotros. Gracias, muy amable. Ya, a ti, William, muchas gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.